Buenas noches aquí en Israel. Shavua Tov, una excelente semana que comenzamos bajo la luz de la Torá y a la expectativa de que las de Tovot, el tiempo de las buenas noticias, las buenas nuevas, lleguen definitivamente para nuestro amado país, para todos y cada uno de sus habitantes, para todos los que esperan ansiosamente más de 60 días, más de 70 días ya, la llegada de sus seres queridos secuestrados y con vida. Así es nuestro ruego y así es nuestra esperanza permanentemente que renovamos cada día con nuestra tefilá, con nuestro encuentro cotidiano con el Boreolam, pidiéndole su favor y su gesed para con nosotros. Muy bien, bueno, volvemos a nuestro Rambam, al cual por distintas circunstancias nos vimos en la necesidad de no poder dar los shiurim. Vamos a inaugurar hoy el capítulo 10 ya del Sefer Nashim, de lo que es el Ilhot Ishut, las leyes que regulan la vida matrimonial entre el hombre y la mujer. En este caso, vamos a estudiar 19 alajot, sobre las cuales el Rambam obviamente va a hablar del Seder Anisuim. Quiere decir cómo es el orden de esta ceremonia llamada de casamiento y que en última instancia es muy importante porque van a ver ustedes cómo este desarrollo ha alcanzado prácticamente una prolongación en el tiempo muy interesante y que tiene que ver con todo lo que es una ceremonia de casamiento hoy en día también. Entonces, las bases de todo esto, obviamente, están en la Sagrada Torá, ki kach ish isha, cuando un hombre despose a una mujer. Nada más que todos estos escenarios después van a encontrar una mayor realidad de extensión, de explicación en todo lo que es la sagrada tradición oral del pueblo judío. Muy bien, entonces vamos a compartir con ustedes este capítulo 10 de Hashem, que los tenemos ya con nosotros, y este capítulo 10 nos va a llevar eventualmente a comprender un poquitito todo lo que es el tema de los Nisuin. Bien, nos dice así las primeras seis alajot. Vamos a estudiar ahora un compacto de las primeras seis alajot. Ha'arusá asura le ba'ala midivrei sofrim kol zman shehi bebet avi. Según la ley rabínica, una mujer que ha sido consagrada, es decir, arusá, arusá en este caso, más que consagrada, yo diría comprometida. Hicimos un compromiso nupcial, no un casamiento. Consagrar ya es bajo la jupá. Por lo tanto, las traducciones las tenemos obviamente que ir corrigiendo. La mujer que ha sido comprometida se llama Arusa. El novio es Arus. Tiene prohibido tener relaciones sexuales en la casa de su suegro. ¿Qué quiere decir? No. Asura le va a quiere decir, tiene prohibido tener relación con su comprometido. Midibre sofrim. Quiere decir, por más que ella está comprometida, entonces tiene prohibido tener relaciones porque todo tiempo que ella está en la casa de su padre. O sea que ella todavía no cambió de casa. Si hubiera ya cambiado de hogar, si está viviendo en la casa con su esposo, por supuesto que tienen la libertad de hacerlo. Beabá al arusató, bebé familia, dice, y aquel que va a tener relaciones sexuales de Beit Hamid en la casa de su suegro, está mal traducido todo esto, les pido disculpas, no es mi traducción, está sacado de una página, por supuesto, así que les ruego disculpas una vez más. Entonces, lo primero, la mujer que está comprometida tiene prohibido, está prohibido tener relaciones con su marido a causa de un decreto de los Jajam, todo el tiempo que ella vive en la casa de su padre. Bien, entonces aquí está. Eh, Acá dice la Rusá, con su marido mientras viva en la casa de su padre. Ven que está muy alterado aquí el orden, y entonces quisiera que lo entiendan. O sea, vuelvo a repetir,
La arusá, la mujer comprometida, tiene prohibido tener relaciones con su marido o con su prometido, mejor dicho, mientras viva en la casa de su padre. O sea que mientras ella vive en la casa de su padre, eventualmente no puede eh, tener relaciones sexuales con aquel con la cual está comprometido. ¿De acuerdo? Esto es un tema muy importante. Entonces, de hecho, los dos tienen prohibido permanecer juntos en privacidad, porque la prohibición contra el ijud, quiere decir, ijud es estar beyahad, ijud, solamente ellos, estar a solas con una mujer que no sea la esposa, se aplica hasta que se consuma el matrimonio. Por lo tanto, todavía, por más allá que estén comprometidos, no pueden estar bajo un mismo techo y a sol. Esto es una realidad, por lo tanto, no lo pueden hacer. Ahora, Beabá al Arusató, Bebeit Hamim, está la otra persona, está el otro comprometido, que tiene relaciones sexuales en la casa de su suegro. O sea, no en la casa de su padre, sino en la casa de su suegro. Dice, Makino Tomar Katma es castigado con azotes por rebeldía. O sea, es una persona, obviamente, que va a ser castigado, Makat Mardut. Entonces, ¿por qué? Con azotes, porque ha transgredido una mitzvah de los Rajamim. ¿De acuerdo? Ahora bien, dice, Beafilu Kidesha Bebia, Asuro lavo alea bia shnia bebeit avia, ad sheyavi ota letoch beito, veityajet ima veyafrishen alba. Dice, y entonces dice, y a pesar, incluso cuando la consagró, se comprometió con ella, a la Rusá, al tener relaciones sexuales con ella, o sea, uno de los aspectos que se manejaban en la antigüedad era Kikach ish isha ube'ala, lo que la Sagrada Torah nos explica es cuando tomase el hombre a una mujer y la desposare, quiere decir tuviera relación sexual con ella. Dice, incluso cuando tuvo relaciones con ella para consagrarla, para comprometerla como su mujer, tiene prohibido tener relaciones sexuales nuevamente hasta que él la lleve a su casa. Quiere decir que vayan a vivir bajo un mismo techo, entra en privacidad con ella, maneja el ijud, como decíamos allí en la primera parte de la halajá, y así la selecciona, mejor dicho, lo la separa como su esposa. Entonces nos dice la halajá, Beihud zeu anikra kenisá. Entonces la entrada en la privacidad, que es el Ijud, se conoce como Kenisá la Jupá, que es como entrar en la Jupá. Miren qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, y ese proceso se llama Nisuin Bechol Makom, y se lo conoce como Nisuin universalmente, y se conoce universalmente como Nisuin. Ya está un poquito al revés la traducción, no sé por qué, no lo voy a repetir, pero bueno, trataremos de que salga de la mejor manera o que podamos explicarlo de la mejor manera. Dice, popularmente se entiende que el término jupá se refiere al palio nupcial, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un casamiento, es decir, tenemos una jupá. También hay fuentes para esta definición, la Gemara de Sotá y el comentario de Rashi para otras definiciones, también ver la del Ramá. Esto constituye la definición alágica de Heder y Hub. Eso sería estar bajo la jupá, es como estar bajo el Heder y Hub. Nada más que no están solos, están los padres y está el rabino y están los testigos, ¿verdad? Sin embargo, la práctica común es seguir también el punto de vista de Rambam. Por este motivo, tras la ceremonia bajo el palio nupcial, los novios pasan a un salón privado, de acuerdo a lo que dice el Eben Ami. Entonces es interesante porque eso se llama nisuir. Entonces, como se mencionó anteriormente en la ley judía, el matrimonio es un proceso de dos etapas que involucra el Erusín y el Nesuín. A ver, Erusín se conoce también como Kiddushin, es la etapa descrita en los capítulos anteriores que estudiamos, que hace que una mujer sea designada como esposa de un hombre y hace que éste
y hace que esté, perdón, prohibida para otros hombres. Eso se llama eventualmente el Erusin o el Kiddushin. Sin embargo, no es hasta Nisuin que la pareja comienza a vivir juntos como marido y mujer. Antes se comprometían, por ejemplo, en el medioevo y tardaban un año en volver en casarse, volver a vivir juntos, perdón. Entonces, no es Nisuin hasta que la pareja comienza a vivir juntos como marido y mujer. En la actualidad, Nisuin sigue directamente a Erusin. Hoy la ceremonia son dos ceremonias, como les explicaba, en una. La primera, en la cual bendecimos Jupá y Kiddushin, y enseguida el novio le da el anillo para colocar en el dedo índice de la mano derecha. Eso se llama Erusin. Y después hacemos el Nisuin. El Nisuin sigue directamente al Erusin, bajo el palio nupcial, cuando el novio consagra a la novia y luego pasan a una habitación privada. Cuando se termina eventualmente el, eh, la ceremonia, pasarían eventualmente los novios a un Heder. Y después vamos a ver si todo esto es una costumbre que mantienen todos o solamente la tradición en particular. Ahora bien, nos dice, Behabá la Rusato Leshem Nisuin Ahar Shekil Lesha, dice, y cuando un hombre tiene relaciones con su arusa, con el fin de establecer un Nisuin, quiere decir, se comprometió y después tiene relaciones sexuales en nombre de Nisuin, después de haberla consagrado, después de haberle dado el anillo, vamos a suponer, Mishe Yareba Kenaa Benazan Nesua. La relación se establece al inicio de las relaciones sexuales. Mishe Yareba quiere decir la Yare Ha'ara es el comienzo de la relación sexual. Ya vamos a verlo, obviamente, en el Hot y Surevia, y entonces vamos a ver que no es ya el momento de la penetración en sí, perdonando, quiero explicarlo en el sentido amplio, sino fundamentalmente en el momento que se comienza con la relación sexual. En el momento que comienza la relación sexual, en ese momento ya la mujer queda comprometida. Es considerada, al tener relaciones, perdón, después de haberla consagrado, la relación se establece al inicio de las relaciones sexuales. Kenaa ya es parte de su, adquiere ese vínculo con la mujer, Benaset de su y por lo tanto se es considerada su esposa en todos los aspectos a ese nivel. Entonces, es decir, se aplican todos los privilegios y obligaciones de la Ketubá, del contrato matrimonial, solo él anula sus votos y si es sacerdote, es Cohen, si su esposa muriera, deberá volverse impuro al enterrarlo, porque es uno de los que se puede impurificar. Bien, bueno, esta es la primera alajá. La segunda alajá de estas seis alajot primeras que estamos estudiando con respecto a todo lo que es el, el capítulo 10, que es el Seder Nisui. Que vaya a Arusá la Jupá, una vez que la Arusá es la comprometida, acuérdense, se hizo un compromiso y luego se van a casar. Una vez que la Arusá ha entrado en la Jupá, Areizó Muteret lo lavó alea leche. Al marido se le permite tener relaciones con ella en cualquier momento que desea. Y ella es considerada su esposa en todos los asuntos. Bien, ahora, Umisheticanes la jupá ni kret nesua. Miren qué interesante. Una vez que la mujer entra en la jupá, se la llama nesua, nesua que es casada, aunque la pareja no ha tenido relaciones sexuales. Afal pishelon ibalá, beu shetiyah reuyá le veala. O sea que es aplicado esto cuando es, obviamente, eh, eh, si la mujer, o sea, significa de que la jupá es productora de nisuín solamente si la mujer está permitida de tener relaciones sexuales en ese momento. Por eso a veces es importante, no a veces, sino que siempre es importante establecer que la novia que se va a casar en primeras nupcias pueda eventualmente prepararse para el casamiento, ¿no es cierto? Donde habrá de tener eventualmente su primera relación sexual y entonces
que se prepare con una drajat kalá, con una preparación de novias para que sepa controlar todo lo que es el periodo menstrual y que pueda llegar a la jupá sin estar nidá, que es sin estar eventualmente con el periodo menstrual que no le permitiría en ese momento ingresar en la vida matrimonial de pleno, en forma plena. Entonces, una vez que la Arusá ha entrado en la jupá, su marido se le permite tener relaciones con ella en cualquier momento que desee y ella es considerada su esposa en todos los asuntos. Umishitikanesa jupá ni kret nesuá. Una vez que entra en la jupá, se la llama ya nesuá. Afalpichelón y balá, a pesar de que la pareja todavía no ha tenido relaciones sexuales. Dice, Beushit y Yerre y dice, Abal y Maitanida, que a lo anterior se aplica cuando es conveniente entablar, cuando es posible entablar relaciones con la mujer. Quiere decir, todo esto es viable cuando se pueden tener relaciones sexuales. Ahora, y Maitanida, sin embargo, si la mujer se encuentra en el estado de nidá, quiere decir con su periodo menstrual, cuando las relaciones están prohibidas, cosa que no impide casarse, o sea, la mujer si está nidá, o generalmente para los nervios a veces juegan una mala pasada, y entonces puede ocurrir que de repente la mujer si estaba preparándose y estaba cuidándose y de repente 2 días antes ha visto sangre. Entonces todo eso fue una cuestión de nervios. Entonces, si está en edad, cuando las relaciones están prohibidas, el vínculo matrimonial no se completa y todavía se la considera una arusá, aunque entró en la jupá y permaneció en privacidad con su marido. Quiere decir que está en la jupá, benitiahed, ¿no es cierto? Se unió, obviamente, con su marido. Entonces, eh, eh, así lo cita también Maran Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Pero también el Maran Shulchan Aruch nos escribe, sheyesh omrim sheaf kupat nida kona, benekshevet kenesua, ela sheina govat tosefet. Dice que en este caso, eventualmente, se considera la jupá de nidá de la mujer que está en su periodo menstrual, se considera eventualmente como válida, que vale la acción, Benexhevet tiene su y es considerada como casada. Veamos aquí lo que nos dice el punto número 6. Dice, esta decisión no es aceptada por Rabbenu Asher, que es el Rosh, que es la autoridad máxima del mundo ashkenazí, y otras autoridades. Sostienen que una jupá realizada con una nidá es vinculante. O sea, a diferencia del Rambam, ellos dicen no, se considera que es un casamiento y es vinculante y no hay ningún problema, a pesar que, eh, la, que de hecho, de que la pareja tiene prohibido mantener relaciones sexuales. O sea, el hecho en sí no pueden tener relaciones sexuales. En la actualidad se hace todo lo posible, como se explicaba, para programar una boda de modo que la mujer no esté en estado de nidad. Sin embargo, si esto no es posible, la boda se celebra y se considera vinculante a pesar de la condición de la mujer. Bien, entonces tenemos que son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta también para lo del casamiento. Muy bien, la tercera ala. Entramos ahora, Betzarich levarej hatanim bebet hatan kodem anisuin. Entonces dicen, Betzarich levarej, las bendiciones matrimoniales deben recitarse en la casa del novio, Bebeit Hatán. ¿Qué significa esto? Que hay que recitar las bendiciones. Miren qué interesante. Esto se aplicaba, y aprendemos un poco de la historia del casamiento, cuando las celebraciones de la boda se realizaban en la casa del novio. La intención es que las bendiciones se reciten antes del completo establecimiento del vínculo matrimonial. Por eso en la actualidad estas bendiciones se recitan bajo el palio nupcial, antes de que los novios se dirijan a su habitación privada, hasta él y juntos. Entonces aquí ustedes van a ver bellísimas tradiciones, una de las que pude aprender de la riquísima tradición marroquí, obviamente cuando tuve el honor, el sehut de ser, de ser el rab de la comunidad marroquí en la calle Piedras, que dirigió por más de 3 décadas el extinto querido maestro y rabino, un ser especial, Rabbi Saadia Ben Zaken,
Alaba Shalom, de Tzadik Libraja. Ahí logré aprender en esa comunidad, siendo yo de origen de la comunidad de Siria, de los hijos de Damasco, de Siria, aprendí la tradición de los marroquíes y tuvimos una vez la noche de los paños, no me acuerdo cómo se llamaba, seguramente quien es marroquí me va a corregir, y entonces era cuando se conducía a la novia a la casa del novio. Entonces era un momento maravilloso en el cual se le cantaba y iban con velas encendidas por la calle. Me contaban las personas que vivieron en Marruecos, en Tánger, Tetuán, etcétera, que eran de la comunidad marroquí de Argentina. Y es realmente maravilloso. Entonces, esto era el Beit Hatanim, o sea, la bendición de los Hatanim en la casa del novio antes de la boda. Y entonces dice, esto son 6 bendiciones. Hoy son las que se llaman Sheva Brajot. Y es las que pasan debajo de la jupá. Nosotros hoy tenemos una primera brajá en la cual después se coloca el anillo, la lectura de la Ketubá, y después las 7 bendiciones. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos como estructura. Entonces el Rambam trae que son 6 bendiciones. La primera es, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro del universo, que has creado todas las cosas para su gloria. Shakol Bara, dijo. La segunda es Yotzer Ha'adam, quiere decir que has creado, obviamente, al ser humano. La tercera, que sería la cuarta, bueno, vamos a ver qué explicación hay. Yotzer Ha'adam, así de paso podemos ver si hay alguna acotación más. Vamos a ver si podemos entrar. Sí. Rashi explica que esta bendición es una alabanza a la creación de Adán, el primer hombre. En el Hot Brajot, donde se menciona el texto de las bendiciones nupciales, esta bendición precede a la bendición quien ha creado, este Yatzar et Adam, Asher bara et kol bara lijodo, perdón. Todas las cosas para su gloria. Y eso es verdad, verdaderamente. Pero dice, el orden mencionado en estas brajot es la secuencia en la que se recitan estas bendiciones el día de hoy. Parece más apropiado particularmente, según el comentario de Rashi, que explica que la bendición, quien ha creado todas las cosas, no está directamente relacionada con la boda, sino que se recita en agradecimiento a los invitados que han venido a celebrar junto con los novios. Bueno, entonces, Shakol Barali Judó y Otzer Adam, y luego que creaste al hombre a tu imagen, Asher Yatzar Adam y Talmó, Betzelen Lemut Tavnitó, en una imagen que refleja su semejanza, y obviamente nos dice la Brajá, Beit Kin Lo Mimenu Binyan Adei, y que él dio su forma y preparó para él desde su propio ser una estructura que durará para siempre. Este es el Viñana de Yad. Así interpreta esto como una referencia a la creación de la mujer, que fue creada a partir del hombre, su propio yo, y le da el potencial de reproducción, una estructura que durará para siempre. Ese es el destino, ¿no? O sea, y entonces dice, Beit Kin lo mimenu, Binyan adei ad. E hizo a partir de él una estructura, un binyan, una construcción que durará para siempre, Baruch Atah Hashem, Yotzer Ha'adam. Y luego, como sabemos, Sostasis Betagel Akara, que el estéril se regocije y se alegre cuando sus hijos se reúnan con ella con alegría, Baruch Atah Hashem, Besameach Sion, que hace que Sion se regocije con sus hijos. Hermosísima, todas las bendiciones son maravillosas, obviamente, pero que la estéril, cuando dice aquí que se regocije el estéril, se refiere a Jerusalén, donde tomando en cuenta el salmo que cantaban los exiliados en Babilonia, que dice, "Titvak leshoni lejiki im lo eskereji", que mi lengua se pegue a mi paladar si no pongo a Jerusalén por sobre todas mis alegrías. Por eso, en el momento álgido de la celebración nupcial, recordamos a la ciudad santa y rezamos para que sea reconstruida. Maravilloso. Después, la otra braja es Sameach Tisamach Reima Uvim. Dice, bendice o alegra y regocija a estos amorosos o amantes compañeros, como tú concediste alegría a tu creación en el jardín del Edén, tanto tiempo atrás. Bendito eres tú, Hashem, que concedes alegría, Mesamea Hatán de Calá. Y esto también es muy bonito, ¿no es cierto? Esto es una oración para que los novios disfruten de la felicidad que experimentaron Adán y Jabá antes de la transgresión primera. Y aquí llegamos a la sexta bendición. La séptima va a ser Boré Periagefe,
que se hace después, obviamente. Pero nosotros hoy la hacemos antes, en realidad. La hacemos después cuando hacemos en el Birkat Hamazon, la lleva Brajot. Muy bien, la última brajá, es hermosa. Bendito eres tú, Hashem, ¿no? Que creaste la alegría y la felicidad. Ayer barás son besimha, hatán bekalá, el novio y la novia. Eh, y después decimos, Gilá, Riná, canto, la alegría, el amor, el deleite, Shalom, Reut, la paz y la amistad. Por pronto, Dios, Hashem nuestro, sea oído en las ciudades de Yehudá y en las afueras de Jerusalén. Bejuzot Jerusalén, Kol Sazón, Bekol Simcha, una voz de alegría y una voz de felicidad, una voz del novio y una voz de la novia, una voz de novios regocijándose en sus parios nupciales y de jóvenes en sus festividades y canciones. Bendito eres tú, Hashem, que concedes la alegría al novio, Esamea Hatán Im A Kalá. Y allí, en la Gemara de Ketubot, dice, explica la diferencia entre estas dos últimas bendiciones. La quinta de las bendiciones concluye con una petición para que los novios disfruten juntos de una vida de felicidad y éxito. La sexta y última bendición concluye con una petición para que encuentren felicidad el uno con el otro, que la alegría de su boda se extienda a lo largo de sus vidas. Alternativamente, la bendición final es una bendición para el pueblo judío en su conjunto que encuentra satisfacción en la vida matrimonial. Es realmente fantástico, es realmente hermoso. Y estas son las 6 bendiciones que después se suma la del vino. Por eso dicen la cuarta, Bima Yasham Yain, Bevin Posel Yain. Si había vino disponible, se debe traer una copa de vino, Bebareja la Yain Tejilá, y se debe recitar primero la bendición sobre el vino, es decir, antes de todas estas 6, Boneferia Gefen. Esto en caso de que hubiera vino, no siempre había vino disponible. Dice, Umesaderet Kulam Alakos, después se deben recitar todas las bendiciones anteriores sobre la copa de vino y así se recitan 7 bendiciones. Sheva Brajot. Bien, esto es lo más lindo que tenemos aquí. Y dice, estas 7 bendiciones también se recitan después de Birkat Hamazon, festivas, ¿no es cierto? Que se recitan a cabo durante los 7 días de la celebración después del matrimonio de una pareja. Esto es lo que se llama Sheva Brajot, que durante la primera semana no se los deja a los novios solos, al contrario, se los regocija cada noche y por lo tanto son invitados cada noche a una casa nueva, a una casa diferente, mejor dicho, de sus familiares, de sus amigos, y allí se hace una seudat mitzvah, una comida de mitzvah, y entonces después de eso se les canta a los novios, por supuesto, y se hace Birkat Hamazon, y en el Birkat Hamazon se hace sobre una copa de vino, y en ese caso, 2 copas de vino, en este caso, la copa de Birkat Hamazon y la copa de Sheva Berajot, y a partir de allí, obviamente, se recitan las Sheva Berajot. Muy bien, entonces, dice el Rambam, Beyesh como había das. En ciertos lugares era costumbre tener una rama de mirto junto con el vino. La bendición sobre el mirto se recita después de la bendición sobre el vino. Boré, Atze, Besamim. Como sabemos, el mirto es la das, es una fragancia aromática, y luego se recitan las 6 bendiciones mencionadas anteriormente. La quinta alajá nos dice, Beme, Barjim, Hatanim, Ela, Beazar, Agedonim, Bubenejodim, Bejatanim. Las bendiciones nupciales, al hacer Sheva Brajot, en las casas de las familias, se recitan solo en presencia de un quórum de 10 hombres adultos y libres. Bene Jorim. Esto es muy importante, ¿sí? Así lo dice la Gemara de la Ketubot, perdón, donde todo esto deriva precisamente de el escenario de Megilat Ruth. Dice que Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad, que se interpreta como referencia al matrimonio entre Boaz y Ruth. En la guía de los perplejos, en el volumen 3, la tercera parte, capítulo 49, el Rambam explica que nuestros sabios exigieron que 10 hombres estuvieran presentes para publicitar todas las bodas, de modo que un hombre vivirá junto con una mujer solo después de que su matrimonio se haya hecho público. Si su intención era hacer socialmente inaceptable que las parejas vivan juntas, y esto es un tema muy importante también que se vincula con nuestra alajá. La sexta alajá llega ahora a decirnos a Meares et Aisha, cuando un hombre consagra a una mujer.
Meares, compromete. Uberej, Birkat Hatanim, Verón y Bebeto. Dice, una persona consagra a una mujer, recita las bendiciones nupciales, pero no entra en privacidad con ella en su hogar, entonces todavía se la considera simplemente una arusá. Una arusá. Entonces, She'en Birkat Hatanim Osan Isuin Ela Knisa la Jupá. Ya que no se establece eh, la relación en Birkat Hatanim Osan Isuin, las bendiciones nupciales, Birkat Hatanim, no establecen el Nisuim, el Nisuim, casamiento, no se establece mediante la recitación de las bendiciones nupciales, sino más bien mediante la entrada de la pareja en la Jupá. Entonces, cuando entra en la Jupá, dijimos, estado el momento. Entonces, eres un hombre consagra a la mujer, la comprometió, y los dos entran en una Jupá, pero no se recitan las bendiciones nupciales, la mujer se considera casada en todos los aspectos. Las bendiciones nupciales se pueden recitar incluso después de que haya pasado varios días. O sea que en última instancia las bendiciones nupciales no son un ikub, no son un elemento que van a poner freno o impedimento. ¿Sí? Ahora bien, nos dice, eh, cuando Veloti nace nidá H. Una mujer en estado de nidá no debe casarse hasta que esté purificada. Las bendiciones matrimoniales no se recitarán para ella hasta que esté purificada. Y esto es muy importante. Así se lo menciona en las notas sobre las K2, aunque se hacen todos los esfuerzos posibles para no programar un matrimonio, como decíamos, cuando la mujer se encuentra en el estado de nidá. Si esto es inevitable, se puede celebrar la boda y recitar las bendiciones. Sin embargo, la consumación del matrimonio solo es posible, por supuesto, cuando la mujer esté purificada. Entonces nos dice Rambam, Beima bar benasau bedej, enojos de un bar. Si una persona transgrede, se casa con una mujer en estado de nidá y hace que se reciten las bendiciones, entonces no se deben volver a recitar. Pues esto queda claro de que, bueno, ya los kilushin, tofsin. Y aquí, entonces, esta es la primera parte que tenemos que hablar. Y ahora, obviamente, hablamos de las próximas alajot, las próximas 5 alajot, nos hablan de la ketubah, quiere decir del acta nupcial, ¿no? Que es muy importante desde ya y que forma parte esencial hoy en día de la jupá, porque es lo que también establece el matrimonio. וצריך לכתוב כתובה קודם כניסה לחופה, ואחר כך יהיה מותר לאשתו. Un hombre debe redactar un contrato matrimonial, la ketubá para su esposa, antes de su entrada en la jupá. Solo después se le permite vivir con su esposa. Vean las diferencias que tenemos hoy, porque realmente, bueno, tenemos la entrega de la ketubá, etcétera, pero eso quiere decir que hasta que no haya una ketubá, no pueden ir a vivir juntos, ¿me entienden? Y esto es muy, muy importante, muy importante. Entonces, solo después de que permita vivir con su esposa. Entonces, lo que dice aquí, Bejatán no te encejar sofer. Y entonces el hatán, el novio, tiene que pagar los honorarios del sofer, no es el escribano. El sofer es el escriba, aquel que escribe la ketubá. No, no todos nosotros tenemos la especialidad de escribir una ketubá tan prolija y tan bonita, y por lo tanto, entonces, lo que tenemos que buscar es un sofer y pagar. Entonces, la pregunta es, ¿de kama u kotevla? Y ahora se pregunta, entonces, ¿cuánto el contrato matrimonial requiere que él prometa haberle pagado en caso de su muerte o de divorciarse de ella? O sea, ¿qué se escribe en la ketubá en caso de que él muere y se tiene que hacer efectiva la ketubá o eventualmente, Dios no permita, la pareja se divorcia? En última instancia, la ketubá era un reaseguro para la mujer. Es decir, que si el hombre moría o se divorciaba la pareja, todo lo escrito en la ketubá como contrato matrimonial, que es un contrato ante todo económico, para que sepamos, los ojamim son sabios porque tienen esa conducta, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el contrato que requiere que él prometa? Entonces, aquí tenemos diferentes niveles. Y Maitá Betulá en Pajot Mimata en Din. Si la novia era virgen, quiere decir primeras nupcias,
se deben dar no menos de 200 dinarim. O sea, 200 dinarim es una cantidad muy importante. Matay dinar. Ustedes, si quieren sacar la relación, para que entiendan la relación, piensen en Pesaj y la hermosa canción que nosotros cantamos eventualmente cuando terminamos el Seder, que se llama Had Gadia, un cabritico. Entonces dice, un cabritico que lo compró mi padre por 2 shekalim. Shekalim y dinarim. Vamos a hacer que son lo mismo. Entonces, si un cabritico que compró mi padre por 2 shekalim, acá estamos hablando de 200. Por lo tanto, con ese dinero se podía comprar 200 cabezas de ganado. ¿Bien? O sea, 200 dinarim, perdón, 100 cabezas de ganado. Entonces no era poca plata, era tener realmente un aval muy importante. Eso es si es Betulá. Ahora dice, si esa mujer no era virgen, había sido Beulá, había tenido relaciones ya con otro hombre, o estaba ya casada y se divorció, o enviudó, entonces dice ahora, en pajot mimea dinar, y no puede ser menos de 100 dinarios, 100 dinarim. Entonces, esta es lo que marca eventualmente. Rabbi Ovadia de Bartenora, en la Mishnah, afirma que esta es la suma de dinero necesaria para que una persona se mantenga durante un año. O sea, 100 dinarim es lo que una persona necesita para mantenerse un año, decía en la época de la Mishnah. Y esta cantidad se denomina Ikar Ketubá. Esta cantidad se denomina el requisito fundamental de la Ketubá, o sea, Ikar Ketubá, lo esencial de la Ketubá. Estas son las 200 monedas o las 100 monedas. Ahora bien, Behim Ratzale Osifla, Afilu Kikar Zahav. Ahora, si el novio decide y desea añadir a esta cantidad, puede, prometiendo cualquier suma, incluso un talento de oro. No es poca cosa. Mamash Kikar Zahab. Kikar Zahab es un valor muy importante. No sé, Bedina Tosefet, Bedina Ikar, Ejat Ule Robat. Las leyes relativas a esta adición, el requisito fundamental, Ikara Ketubá, son las mismas con respecto a la mayoría de los asuntos. Robat Varim. De fijar. Por lo tanto, cada vez que se utiliza el término ketubá sin ninguna explicación adicional, se debe entender que incluye el requisito fundamental, el ikara ketubá, las 200 denarios, junto con la cantidad adicional, el tosefe, que promete el novio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ikara ketubá y luego también el tosefe. Ahora bien, nos dice, eh, בחכמים הם שתיקנו כתובה לאישה כדי שלא תהיה קלה בעיניו. Y fueron nuestros sabios quienes ordenaron el requisito de escribir una ketubá para una mujer, no para justamente perjudicarla, sino instituyeron esta obligación para que no fuera un asunto casual para su marido divorciarse de ella. O sea que esto va a pensar 2 veces para divorciar frente a esta carga económica que tiene. Entonces, él dice en la explicación, este punto es materia de debate, pues hay ciertas opiniones, entre ellas la de Rabbeinu Tam, nieto de Rashi, que sostienen que la obligación de pagar el requisito fundamental, el Icar de la Ketubá, incluye esta frase. Sin embargo, muchas autoridades sostienen que se trata de una adición de la imprenta y no de las propias palabras del Rambam. Y así lo hablan Yibum y Jalitza en Rambam, perdón, en Mishneh Torah. Eh, y es significativo que incluso el texto de 200 monedas de plata proviene de la Torah, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo esto es los sabios, los que establecen que se haga esta aclaración y por lo tanto describir una ketubá, dice, es decir, cuando el hombre comprende que divorciarse de una mujer le costará una importante suma de dinero, se lo pensará 2 veces antes de hacerlo. ¿Bien? Bien, entonces vayamos a nuestra octava alajá, que nos dice, en este caso, un minutito, damos vuelta, ahora sí. Dinarim elu lo tiknu tam minakese pataor. Nuestros sabios no exigieron que estos dinarim fueran de plata pura. No,
En cambio, dice, Ela mi matvea shaya beotana yamim shaya shivaja lakim nehoshet vejele que su intención era la moneda usada comúnmente en el periodo talmúdico. Presten atención, que tenía 7 partes de cobre y una parte de plata. Bien, H-Y Besela Hatzi Zuz. Así sería, así una cela, una moneda que vale 4 dinarim, contenía medio zuz de plata pura. Entonces, obviamente, las monedas eran de diferentes a ese nivel. Las autoridades ashkenazíes, incluso aquellas que están de acuerdo con el Rambam con respecto al origen rabínico del requisito fundamental de la Ketubá, difieren con él con respecto al valor que el hombre debe pagar. Esto lo pasa en el Tur y en el Ramá. Tanto el Rabbi Jacob Ben Esher como Ben Arosh y el Ramá. Según estas autoridades, nuestros sabios ordenaron que un hombre pagara a su novia virgen 200 sus de plata pura. Sin embargo, con respecto a una novia que no es virgen, difieren y sostienen que la obligación es de 100 sus del periodo talmúdico. En la práctica, sin embargo, la costumbre es dar a esa novia la mitad de la suma dada a una virgen, así lo dice el Beit Shmuel. Entonces, a pagar a una mujer que había tenido relaciones sexuales anteriormente eran 12,5 sus de plata pura, mientras que los 100 susim se pagaban a una virgen equivalían a 25 dinarios. Bueno, estos son equivalentes de esa época que a nosotros mucho no nos va a modificar. El peso de cada zul, para que sepan ustedes, era de 96 gramos de cebada, casi 100 gramos de cebada, como se explica al inicio de Ilhot Eruvin. Entonces, de una u otra manera, el comienzo de Ilhot Eruvin, según la mayoría de las autoridades, es equivalente a un dinar en medio contemporáneo de 4,8 gramos, según Rabino Shimon Dorman de Liadi, ¿sí? Son 5,10 gramos. Al dinar se conoce universalmente como zuz, estos 200 dinarios, 200 zuzim, y así figura en la que tú vas, Mataim zuz, así se les llama, independientemente de si era de plata pura o no, de las monedas utilizadas en el periodo talmúdico. Bien, entonces tenemos obviamente ya una forma de poder realmente averiguar y de entender realmente un mundo que es maravilloso y que nos va a acompañar el próximo lunes estudiando también el final de este capítulo 10. Mientras tanto, desearles a todos Shavua Tov, un Mevoraj. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Que tengamos solo Besorot Tovot, Yeshuot Benehamot en el seno del mundo todo, pero fundamentalmente de nuestra amada tierra de Israel. Gracias por acompañarnos, que estén muy, muy, muy bien. Y otra vez, por su esfuerzo, muchas gracias también por estar con nosotros. Laila Tov.